Tienes que ser muy rápido porque si tardas 3 segundos ya vas tarde. Si en vez de darle a la tecla de la cabecera le das a la tecla del lado, que no tiene nada que ver la música, te has cargado el programa. Pero claro, cuando es en directo realmente la tensión es si la cago se entera toda España. El error se ve mucho, es uno de los grandes problemas que tiene esa profesión. Yo diría que sin contacto, por lo menos en el mundo del sampler, es complicado entrar. ¿Cómo has ido viendo un poco la trayectoria? Seguramente se crearán una máquina. Mira, ahí tenemos el sampler, ¿no? Claro. Precisamente este podcast surge por esa necesidad. Al final sí, te mandas un WhatsApp y hablas con quien sea, pero realmente estamos muy solos. Estamos desconectados de nosotros mismos, que eso es lo grave. Un segundo antes de que arranque el episodio, porque quiero comentarte que Scala Freelance no es solo un video podcast, sino que es una comunidad audiovisual. Por eso hemos creado una comunidad de WhatsApp privada donde compartimos todo lo relacionado con este proyecto. Es nuestro centro neurálgico de toda la información relevante. Ahí encontrarás información sobre el lanzamiento de nuevos episodios, contenido extra que no encontrarás subido en ningún sitio y también información sobre eventos presenciales que hagamos para hacer networking. Así que ya sabes, si quieres sacarle el máximo partido a este contenido y formar parte de una gran comunidad de profesionales del audiovisual, únete a esta comunidad simplemente haciendo clic en el enlace de la comunidad que te voy a dejar en la descripción de este episodio. Es gratuito, no hay spam y creo que tiene mucho valor. Así que nos vemos dentro. Ahora vamos con el episodio. Bueno, pues vamos a arrancar la segunda parte de esta entrevista con David. Vamos a hacer el camino ahora de vuelta. Y ahora nos vamos a centrar, pues como comentaba al final en el cierre de la primera, vamos a hablar sobre cómo funciona la industria del sampler, todos los entresijos, de cómo funciona bien esa parte de musicalizar programas de televisión y vamos a analizarlo desde el punto de vista del presente. También quiero que me cuente un poco cómo ha evolucionado, si sabes un poco como llevas varios años, si ha habido algún cambio ya que tú has ido viendo, que también un poco puedas ver que en el futuro pueda tener esa trayectoria, ¿no? Y luego pues también analizaremos un poco algunas cosillas más de cómo gestionas ese trabajo con tu vida personal a día de hoy, y además tengo un par de temas que también quiero sacar contigo y bueno, luego pues que dejar un poco tu dirección y tal por si alguien quiere contactar contigo duda o cualquier duda tal, pues que puedan seguirte. Así que arrancamos. Vale, David, pues entonces, la industria del sampler, que es ambientar musicalmente programas, sí, es una industria que es muy poco conocida. Normalmente se suele trabajar en una cabina, incluso muchas veces separado de la propia realización de programas. Sí. Digamos que es una cosa que está muy detrás del telón, ¿no? De todo lo que pasa. Sí, salvo algunos casos en los que el sampler está... Sí, como en el hormiguero. En el hormiguero, ¿no? Por ejemplo. o antiguamente, o sea, yo creo que el origen de la... Bueno, no sé si el origen, pero el sampler como tal se empezó a dar a conocer sobre todo en el programa de Crónicas Marcianas, que con Jorge Salvador, que hoy en día es uno de los productores del hormiguero, precisamente, pues en aquel programa, que era en directo, pues el sampler tenía mucho protagonismo, porque era, pues eso, era además muy rápido y cualquier cosa que pasaba en el plató, pues iba continuado, ¿no? O de una ráfaga o de un efecto, y bueno, pues por lo menos es la primera idea así que yo recuerdo de ambientación musical, que probablemente sería de antes, pero yo creo que a partir de ahí fue como que se hizo un poco más conocida, ¿no? Y bueno, yo sé que también en Sálvame y todo esto, cuando han estado con, yo qué sé, se dicen cualquier cosa, ¡pum!, suena un sonido, ¿no? Sí. Al final alguna cosa graciosa, claro, ¿no? Al final es el trabajo es como cuando tú haces una música para, ¿qué te digo?, para un documental o tal, pero bueno, en directo. Al final es ir poniendo música a lo que está pasando, ¿no? Y además es una cosa que seguro que ahora toda la audiencia de Scala Freelance le echa un poco más de cuenta, porque normalmente en los programas muchas veces está como muy de fondo, sí, y casi pasa a un muy segundo o tercer plano, pero en el momento en el que no está se nota muchísimo, claro, porque ese vacío, ese silencio, ¿no? Como ahora por ejemplo aquí en el podcast no hay ninguna música de fondo, si nosotros pusiéramos una música y hubiéramos acostumbrado que el formato va con una música de fondo, en el momento en el que no está, claro, sentirías que hay una sensación de vacío, de poca
acompañamiento de emoción, ¿no? Y es que nos hemos acostumbrado el oído a eso ya. Entonces, sin ir más lejos, a las noticias. ¿Quién imagina un telediario, ¿no? Sin esa, cuando hacen el sumario, ¿no?, de las noticias, sin esa música de épica, ¿no? Que además ya ha creado un estilo, ¿no? Música de informativo casi, ¿no? Es Sí, como sí. un estilo. Y de hecho, bueno, ahora por ejemplo en el mundo del deporte, Hola, bueno. jugones y todo esto, Claro. Deportes 4 y todo esto se ha convertido en una música hiper épica, ¿no? Sí, Para sí. intentar darle mucha atención a lo mejor simplemente que le ha hecho una falta, ¿no? Claro, A alguien, ¿no? claro. Sí, es una manera de amplificar un poco la situación, ¿no? De exagerar, incluso muchas Sí, veces, de ¿no? exagerar un poco. Pero bueno, sí que es verdad que básicamente es musicalizar un formato audiovisual en directo, que tiene la complejidad de que en el directo pasan a veces muchas cosas que no están previstas. Claro, esa es la parte más complicada. Que quizás a lo mejor alguien de repente se arranca a llorar porque ha recordado algún tema tal, y de repente tienes que estar preparado para cambiar, buscar rápidamente una música que pueda acompañar ese momento y lo potencie, ¿no? Eso es. Y ahí yo creo que ahí está un poco la dificultad de ese trabajo, porque tienes que tener pues lista un montón de músicas metidas muy bien en el cerebro para saber rápidamente reaccionar. Claro, para localizar rápidamente la música, que para eso, pues bueno, pues contamos con distintos programas que son como inmediatos, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora utilizo uno, bueno, yo normalmente utilizo Contact, que es ahí donde suelo tener pues la gran mayoría de las músicas que suenan como a diario, porque al final cada programa normalmente tiene sus músicas ya más o menos acotadas, ¿no? Pues a lo mejor utilizan 20 músicas o 30 o 40, las que sean. Y luego utilizo otro programa que es el Fárrago, que prácticamente yo ahí coloco músicas que podrían ser músicas utilizables en un momento determinado. Pues de repente te piden, oye, vamos a bailar, pues oye, músicas de baile o músicas de, ¿sabes? Porque claro, la complejidad viene cuando te piden una canción en concreto, ¿no? Que a lo mejor te dice, oye, pues no sé, la que sea. Claro, tienes que buscarla y a lo mejor sí tardas entre que la buscas, la tecleas, la pones, han pasado 5 segundos. Entonces tienes que ser muy rápido primero decidiendo si la pones, si es el momento, si no es el momento. Porque si tardas 3 segundos ya vas tarde, Claro. ya se ha pasado ese momento. Y hay veces que hay cosas que están guionizadas y hay otras veces que te pilla un poco con el pie cambiado y no te da tiempo, ¿no? Entonces, Y bueno, además hay que tener en cuenta que si te piden una música que tú no tienes preparado, casi es imposible lanzarla, porque no te vale. Normalmente cuando piensas Claro, en una música, piensas en el piensas en estribillo. el estribillo, en la Claro. parte más reconocible de esa canción, porque claro, si de repente la lanzas y empieza con una intro lenta, no vale. ya no funciona. No, eso ya no te vale. Nadie te va a esperar, Es mejor no ponerla. Es mejor. Nadie te va a esperar a que la canción Claro. hasta el minuto 1:20 arranque a lo que se espera. Porque Entonces, aparte la música, digo, la televisión es el tiempo es oro, ¿no? es Entonces muy dinámica y entonces ahí... tienes que tener yo tengo muchísimas canciones ya editadas, cortadas a partir del estribillo, pero claro, muchas veces, yo como siempre digo, de 10 pillas 7, pero hay 3 que se te escapan. Oye, pues no pasa nada, o sea, no. Por eso se intenta guionizar en la medida de lo posible lo que se puede, porque hay otras cosas que evidentemente forman parte de la improvisación del propio presentador o del propio programa, en fin. Vale, es que esto es una cosa que poca gente habrá caído y poca gente tendría en cuenta, y es una cosa muy importante a la hora de ser sampler, el tener las ediciones hechas. Claro. y esa improvisación que hay que tener. Por eso quizás tú también tenías las tablas un poco por haber hecho tanto directo Sí. Digamos que ahí tienes que estar tocando, no te puedes equivocar en una nota. Claro. Con un Within Center lleno hasta la bandera, ¿no? Sí, hay que ser muy preciso, pero te digo una cosa, el nivel de vamos a llamarle de tensión muchas veces en los programas, para mí, yo hay programas que los vivo casi con la misma tensión de un directo en una gira, ¿sabes? Porque al final, claro, es que imagínate, no sé, te pongo un ejemplo, empieza el programa y después de la cabecera tienes que lanzar la música, por ejemplo, que continúa la cabecera, que para la entrada del presentador. Para entrar al presentador, por ejemplo. Claro, si en vez de darle a la tecla
de la cabecera le das a la tecla de al lado, que no tiene nada que ver la música, te has cargado el programa. Sí, le pones una música triste, ¿no? De repente, claro, y de repente el presentador ahí entrando, dices, claro, pero bueno, y si es grabado, pues bueno, pues, oye, perdonad, me he equivocado, no pasa nada, oye, también se puede equivocar el realizador que ha pinchado otra cámara, eso no, pero claro, cuando es en directo, realmente la tensión es, si la cago se entera toda España. Claro. baja los zapping. Claro, totalmente. Oye, ya empieza el programa. Y además es una cosa que no se puede ocultar porque... porque además esa música sí que va a todos rabos, ¿sabes? O sea, que ya ahí un poco has cavado tu propia tumba porque es que eso vas a quedar ya para sí, los restos. A ver, hombre, siempre relativizando un poco, pero sí es verdad sí, que hay una muy tensión. Importante, y tienes que darle... Y el efecto, pues yo que sé, oye... por ejemplo, en el programa La Tubera, que era un concurso, además en directo, oye, pues cuando el jurado pulsa el botón rojo, tiene que sonar el... No puede sonar el tirirín, ¿sabes? Sí, porque resulta que no coincide. En fin, tienes que estar muy pendiente. Hay muchas cosas. Y sobre todo, yo destacaría muchas veces la capacidad de tomar decisiones en décimas de segundo. Porque... para mí, yo siempre digo que es preferible pecar por defecto que por exceso. Es decir, si yo ante la duda no pongo una música, porque una música que no se pone, bueno, alguien podría decir, oye, pues, o sea, nadie va a decir, aquí hubiera molado esta música, o sí, no lo sé, pero desde luego si pones una música donde no viene a cuento, se da cuenta todo el mundo. Se da cuenta todo el mundo. Yo creo que si no la pones, quizás los que son creativos de la tele sí que se puedan dar cuenta de, oye, aquí ha quedado bien. esto vacío, ¿no? Pero vacío. El espectador se lo traga. Eso pero al revés, si de repente te equivocas de música, pones una música que de repente no va nada con lo que pasa o te equivocas o lo que sea, obviamente ahí se da cuenta todo el mundo de que ahí ha pasado algo, que es un error, ¿no? Claro, el error se ve. El error se ve mucho, es uno de los grandes problemas que tiene esa profesión. Claro. Y entonces... una vez que más o menos hemos hablado de eso, ¿cómo funciona? ¿A ti te dan unas músicas? ¿Tú también haces las músicas? ¿Quién te llama para que vayas a televisión? Por si hay alguien que en algún punto se plantea esta profesión o quiere saber un poco más sobre cómo funciona. Claro, yo diría que para empezar no hay una escuela de sampler. O sea, no hay un sitio donde te preparen para hacer sampler. Al final esto es una cosa que... aprendes porque hay alguien que te ha enseñado y llegas por distintos caminos, como hemos dicho antes. Una vez que ya empiezas a rodar y empiezas a tal, pues te pueden llamar pues por distintas vías. Te puede llamar una cadena, te puede llamar una productora, te puede llamar un realizador. ¿Pero cómo surge esa llamada? ¿Porque conoces a alguien o porque te puedes publicitar? ¿O porque te lo publicitan? Pues te diría que al final es un poco más por contacto. Yo te diría que vale, no... es que ahí es donde quiere llegar. Claro. El networking en este caso es esencial, el conocer... Exactamente. El conocer a personas que se dedican están en el entorno. Están en el entorno, pues uno de repente, pues... o a lo mejor... un amigo tuyo que ya está metido ahí te llama para una sustitución, como por ejemplo fue tu caso, ¿no? Me conoces a mí, yo me acuerdo precisamente que estaba yo con la gira de Mónica Naranjo, los ensayos, me coincidía con algún programa, tú no habías hecho, por ejemplo, bueno, sí, alguna cosa en La Tubera habías hecho ya, pero quiero decir, pues tú... Sí, yo aprendí viéndote a ti, claro, y luego pues hay un momento que dice, creo que el programa está más o menos tranquilo, vamos a ir tocando, a ver qué pasa. Y bueno, pues ahí ¿qué pasa? Pues que tú empiezas a hacer sustituciones, empiezas a coger experiencia, a lo mejor mañana me llega a mí un programa que yo no puedo hacer porque ya estoy hasta arriba y a lo mejor yo mismo le digo a quien me haya llamado, oye, yo no puedo, pero te mando a un chaval, ¿sabes? Pues así, ¿no? Más que otra vía... Sí, que no lo vas a encontrar en LinkedIn, se busca Sampler. Es complicado. O en una bolsa de trabajo de InfoJob, ahí no lo vas a encontrar. Tiene que ser que conozcas a... Ya conoces a alguien dentro de la industria, o a otro sampler, o... Sí, y al final no somos tantos, ¿eh? ¿Cómo conociste tú a alguien de la industria? Pues lo que te comentaba antes, cuando yo hice cuando se grabó la producción del disco de Merche, pues el hermano del productor estaba muy metido en el mundo del sampler.
y si te digo la verdad, ha pasado tanto tiempo que ya no me acuerdo cómo fue esa primera... Pero digamos que eso es un contacto que en ese momento, tú, o sea, estamos hablando No tenía nada que ver. Y de años, y muchísimos años, lo conociste muchísimos años antes de que te llamase Sí, para... sí, O sea, claro. que es una cosa que prácticamente... Porque de hecho no era mi mundo, es decir, sí, oye, pues aparte, yo sabía que él, aparte de ser músico y además muy buen músico, muy buen pianista, él pues había encontrado la vía de hacer música para televisión y en paralelo componer música para televisión y a la vez poner música de sampler en televisión. Y probablemente, pues no lo sé, pues te hablo de memoria, pero igual fue 4 o 5 años después de conocerlo. Es importante ese dato, David, Claro. porque una de las cosas que también he ido tratando en este podcast es que los contactos que tú haces, a lo mejor hoy, no dan fruto mañana. Exactamente, Claro. no es inmediato. No, para nada. No es que tú hoy conozcas al realizador y entonces mañana ya estás trabajando de sampler, sino que es una cosa que muchas veces ocurre de manera fortuita. Sí, de, vas oye, un día a tomar café con un... Bueno, pero eso tenemos... recuerdo casos que probablemente mucha gente conoce. Se me viene a la mente ahora el actor de la película del niño. Él fue a acompañar, porque el que iba al casting creo que era su hermano, no era ni él, o sea, y de repente dijeron, oye, pues resulta que no, que eres tú. Entonces, cuando las cosas están para ti, están para ti. Y un contacto que aparentemente, pues a lo mejor no da ningún fruto en el corto plazo, pues a lo mejor dentro de 5 meses o 5 años, quién sabe, dice, oye, ¿a ti te importaría, te gustaría venirte un día? O a lo mejor surge de ti, oye, ¿eso que haces en la tele qué es lo que es? Oye, me voy un día contigo, ¿no? Es que es curioso porque con varios compañeros que he tratado este tema, al final todo surge de una manera así orgánica, natural, como y lo con fuerces, el ya te tiempo, digo que no. Yo qué sé, Fidel me contaba, oye, es que yo conocí a Olmo, que es el productor de una productora audiovisual de Sevilla, años antes haciendo con una tal, y luego significó que él me llamó un día y estuve 7 años trabajando para su productora. Claro, ¿no? claro, o sea, que todo surge de una manera, pues, sobre todo quiero hacer hincapié porque habrá muchas personas, sobre todo en etapas iniciales, que vayan a cosas de networking, eventos y tal, y se vayan a casa con una sensación de manos vacías de, oye, al final he conocido gente, pero ninguna de ellas me ha llevado a nada, ¿no? Ya. Pero no te ha llevado a nada en ese momento, quizás años después, sí que esa persona que conociste, oye, ¿te acuerdas cuando nos vimos aquí y tal, no sé cuánto? Ostras, pues yo estoy haciendo tal, y de repente es una oportunidad laboral, ¿no? Así es. Yo creo que, bueno, como todo en la vida, pero en este mundo, yo creo que los contactos son fundamentales. Yo diría que sin contacto, por lo menos en el mundo del sampler, es complicado entrar. Es complicado porque, aunque es verdad que no somos tantos y que en algunas ocasiones faltan, pero claro, tú no llegas a una tele, oye, y te van a abrir la puerta a un programa en directo de máxima audiencia si no te conocen, o si no vienes recomendado por alguien. Claro. En fin, es mucha responsabilidad para alguien que no conoce. Claro, porque tú imagínate, si yo llevo ya muchos años trabajando, sobre todo en A3 Media, ¿no? Ahora, por ejemplo, nuestro amigo Adrián, pues él, bueno, no tenía mucha experiencia, pero ya había hecho cosas de sampler. Pero el hecho de que llegue a A3 Media, por ejemplo, haciendo varios programas, pero que yo de alguna manera lo avalo, eso es una garantía para la tele. Sí. Al final también, de cierto modo, es una responsabilidad mía, porque si luego él... Pero bueno, oye, pues yo confiaba en que Adrián lo iba a hacer genial, y así fue. Y ahora pues ya tiene la puerta abierta, ya prácticamente pues le van a llamar seguramente a él directamente, porque ya ha pasado como la prueba, ¿no? Entonces, pues eso, yo creo que los contactos son fundamentales. Vale, por seguir, hemos hecho ese hincapié porque creo que era importante recalcarlo, para que así no pasara por el camino sin puntualizarlo. Vamos a seguir hablando de cómo funciona la industria. En este caso, yo te estaba preguntando por cómo te llega a ti ese trabajo de sampler, ¿no? De cómo lo consigues, porque tú me dices que viene muchas veces por la propia productora y demás, ¿no? ¿Cómo, o sea, cada programa es un mundo o
¿O hay como unas fases muy claras de, oye, Sí, te diría que cada programa tiene sus peculiaridades. Es decir, hay programas que son de productora, es decir, una productora a la que la cadena X le encarga hacer ese programa. externa a la propia ejecución de la cadena, ¿no? Claro, claro, no sé, pues, por ejemplo, y luego hay programas que son... Hay una vaquita, A ver, vamos a asomarnos, venga. que la enseñamos. Que está ahí, bueno, unas cuantas. Sí, aquí suele haber, Nada, sin invadirlas, sin invadirlas, que están ahí muy tranquilas, al solecito. pero ahí os enseñamos. Ay, mira, hay un ternerillo ahí comiendo. Creo que ahí viene otro porque piensan que le vamos a dar de comer, me parece a mí, ¿eh? Sí, está lleno esto, ¿eh? Anda. En este podcast, desde luego, no os podéis quejar de que no vemos animales, ¿sí? Porque ya llevamos unos cuantos. Bueno, perdona, te haya interrumpido. Nada, que te decía que hay programas que vienen de productora, en los que, bueno, pues, si esa productora tiene un sampler de confianza, está disponible, porque claro, hay veces que tú sueles trabajar con una productora, pero esa productora no tiene ningún programa en ese momento y te llaman de otro sitio, tú te vas a hacer otro programa y cuando esa productora te llama, pues a lo mejor tú no puedes. Pues oye, gracias por llamarme, en esta ocasión no voy a poder estar, pero te mando a otro, ¿sabes? Entonces, O sea, hay producción propia de la propia cadena y programas comprados a productoras externas y otras veces es una coproducción. Es decir, ahora por ejemplo el programa de Conspiranoicos es coproducción entre La Sexta y Neutral, que es la productora de Ana Pastor. Y a ti te llaman por... En este caso, fíjate, para que veas que son pasos, claro, habría que irse para atrás. ¿Por qué estoy yo ahora en Conspiranoicos? No es porque un día buscan una lista de samplers en España y suena mi teléfono, no. Es porque hace varios años yo estaba haciendo sustituciones en La Sexta, como tú sabes, ahí en Más Vale Tarde, y de repente necesitan para ese mismo día, para un programa especial del Objetivo, un sampler. Y entonces estoy yo allí, oye, te quedas esta noche y te haces un programa, claro, tú imagínate, vale, pero ¿y qué músicas pongo? No sé. No, Claro. Bueno, venga, sí, me voy a la librería de Antena 3 para buscar músicas, tal. Bueno, y realmente le sacas del marrón, porque en ese momento no hay sampler, porque claro, de las 8 de la tarde a las 10 no todo el mundo está disponible, ¿eh? Dije que sí, tal, pues total, que estuve haciendo durante varios meses de sampler del Objetivo. Y ahí ya me conoce, luego tienen un programa que se llama Generación Top, que me llamaron para componer la música, y ya también les hice sampler, y ahora me han llamado para Conspiranoicos. Pero quiero decir, si yo no hubiera estado haciendo las sustituciones de La Sexta, pues probablemente no me llegan a conocer. Así que todo va como un poco rodado. Claro, ¿no? claro. Una cosa te va llevando a la otra. A la ¿no? otra. Y entonces los programas que son coproducción, pues depende. En este caso, a mí me ha llamado directamente la productora, pero otras veces me llama la cadena. ¿Por qué? Pues porque yo ya también he trabajado para la cadena. Entonces hay veces que la cadena va a sacar un programa y, oye, pues tengo 4 samplers y 3 están ocupados. ¿Quién queda? Oye, te llamo. En fin, que no sería difícil decirte una fórmula. Otras veces, imagínate que hay un director con el que has trabajado y tienes mucha afinidad, o un realizador también, tienes mucha afinidad con él y te llama, por ejemplo. Lo quiero en mi equipo y lo quiero formar equipo con esta persona. Claro. ¿No? Yo entiendo que también depende un poco de la persona. Hay personas que, o sea, en este caso un realizador, porque es lo que estamos hablando, te elige y quiere trabajar contigo, y a otros a lo mejor les da igual, oye, pues el que me pongáis está genial, ¿sabes? Entonces, bueno, ahí un poco depende del caso, ¿sabes? Yo creo que también hay programas, esta parte del directo, porque puedes pensar, bueno, pero si más o menos, yo qué sé, el programa lo tienes todo guionizado y tal, pues no hay mucho imprevisto, ¿no? Pero sobre todo en el mundo informativo, y no solo en el mundo informativo, porque si de repente ocurre una tragedia, una desgracia, todo lo que está en la escaleta, todo lo que está, digamos, guionizado, de repente se cae y hay que improvisar muchísimo, ¿no? Y eso es lo que tiene la televisión en directo, que
pasan cosas que no, o yo qué sé, o de repente se te cae una sección entera porque la conexión con no sé quién se ha claro, caído. La escaleta es algo que está vivo, o sea, de hecho tú, aparte de que te la pueden dar en papel, normalmente siempre tú tienes un monitor y vas viendo lo que va a pasar, lo que se cae, y tú estás escuchando el intercom, ¿no? El intercom es el aparatito por el que tú estás escuchando lo que dice el realizador o el director o la directora, que eso también es otra cosa que para los que nunca se han metido en el tema del sampler, tendrían que ver el guirigay que hay en una cabina de sampler, porque estás escuchando el programa con tu música que la tienes que mezclar, y luego tienes un intercom con 6 o 5 o 4 personas hablando todo el tiempo. Entonces, bueno, ahí estás escuchando órdenes, que algunas van para ti, otras no van para ti, la mayoría no van para ti. Tienes que entender, tienes que saber muy bien leer qué es lo que porque además va todo como muy codificado, ¿no? Claro, no sé qué, se dicen cosas muy técnicas y entonces tú tienes, esto es como pilotar prácticamente un avión, ¿no? Haciendo un poco el símil, sí, que te van diciendo cosas desde la torre de control y tú tienes que saber si te están hablando a ti, qué tienes que hacer y qué va para ti, qué no va para ti. A mí, de hecho, fue una de las cosas que más me costó al principio en la tele, porque claro, yo ahora ya estoy muy acostumbrado al lenguaje, ¿no? Pero a mí, colas, cebo, ¿no? Cuando se decían, ahora hay cola, hay cebo, ahora no sé qué, ahora pues yo no sabía muy bien qué significaba. Conti, claro, que es continuidad, ¿no? Que son los que le dan continuidad, que entra publicidad y cuando se vuelve publicidad, o si se retoma otro programa. Claro. Entonces todas esas cosas... Sí, el lenguaje propio de la tele, ¿no? De estar ahí... Quita faldón, no sé cuánto, y empiezan a hablar claro, además todo pasa de una manera muy intensa. Sí. Cuando es un programa en directo... todo es como muy rápido, corre tal, porque no puede haber órdenes error. Y contraórdenes de repente, en fin, hay momentos de más tensión, también depende muchas veces del realizador, por ejemplo, hay realizadores muy tranquilos que hacen que todo sea, hay otros que son más, y depende del programa también, claro, hay programas que los arranques suelen ser más complicados. ¿No? Claro, cuando un programa lleva ya... la dinámica, ¿no? Claro, cuando un programa lleva 5 años, pues oye, ya hay poco, ya está todo el mundo tranquilo, ya es un programa, al principio, pues claro, tienes que tener, está el nerviosismo de ver las audiencias que se hacen, es un programa que todavía no se ha terminado de cuadrar, hay piezas que todavía no encajan, en fin, pues los principios suelen ser un poco más tensos, ¿no? Por llamarlo así. Uh-huh. Vale, y tú has ido viendo, porque quiero que entremos en la parte de cómo crees que va a evolucionar el sampler, si también crees que la inteligencia artificial puede que afecte en algo al sector, ¿cómo has ido viendo un poco la trayectoria desde que estás? ¿Ha habido algún cambio o crees que el cambio va a llegar a partir de ahora? Pues mira, a pesar de que estamos en una época, ¿no? Una era de la información y de la inmediatez y por ejemplo en el mundo de la música pues lo hemos visto, ¿no? Yo, como tengo ya cierta edad, pues... O sea, yo he pasado desde del radiocassette al CD, del CD, en fin, a lo digital, y cada vez va más rápido, ¿no? Que no sé cómo se va a consumir ni cómo se va a crear la música de aquí a X años. Pero en el mundo del sampler tengo que decir que esa evolución no ha sido tan... O sea, para mí es más una evolución un poco más normal, natural. ¿Por qué? Pues bueno, porque hoy en día, por ejemplo, sí que tenemos programas a lo mejor un poco más especializados para temas sampler, que a lo mejor hace 10 años no había, pero en cuanto a la dinámica en general te diría que no ha cambiado tanto. Cambia más dependiendo del programa que te toque hacer, que sí es verdad que no tiene nada que ver hacer un concurso con hacer un informativo, con hacer... que el hecho de la profesión en sí. Uh-huh. Eso es bastante, no sé, y eso en cierto modo a mí me tranquiliza, claro. Uh-huh. ¿Y cómo crees que la inteligencia artificial impactará en el trabajo, en el sector? Pues te diría que sí, pero tampoco sabría decirte cómo. Ni cuándo. Te diría que sí porque tiendo a pensar que todo cambia y la tele y el sampler en concreto no va a ser una excepción. Pero ahora mismo, sinceramente, te podría decir más. Si hablamos de la industria musical, ¿no? Uh-huh. Con el tema de que hoy en día ya le pones ahí una letra, te crea una canción o te crea un fondo.
ahí sí lo veo más peligrar. En el tema del sampler, pues mira, seguramente crearán una máquina. Mira, ahí tenemos el sampler, ¿no? Me está ambientando. Perfecto para ambientando. Claro, claro. Seguramente se creará alguna máquina, algo que haga que sepa en qué momento tiene que poner cada música. Pues no lo sé, pero ahora mismo lo veo complicado. Sí, yo así un poco haciendo una cábala de lo que podría pasar con el sampler y pensando en las posibilidades que tiene la inteligencia artificial, que ahora mismo todavía no está, pero creo que podría pasar, es que algún asistente estilo ChatGPT al que tú le vayas emitiendo el programa en directo y simplemente con una orden de voz desde el propio director realizador le diga alegre o yo que sé cualquier. Claro, pero entonces habría un sampler, o sea, al fin y al cabo estaría la figura del sampler, sí, pero que en vez de darle a la tecla emita, ¿no? Emite una voz o lo que sea, voz, y pero quizás a lo mejor, pues que yo ya he visto algunos directores que van con un Stream Deck de esto que es como un disparador, que prácticamente es como lo que hacemos nosotros, sí, que van mandando ya ellos mismos la propia música. Sí, pero ten en cuenta, Ángel, que un director tiene que estar al loro de mil cosas, claro, está claro. O sea, yo a día de hoy, sí, hay directores que están ahí y de repente te dan una orden, oye, cámbiame esa música, o pónmelo más fuerte, o más flojo, o quítame la música que ahora quiero silencio porque van a hablar de, no sé, de un tema, lo que sea, yo no quiero música. Sí, te puede dar la orden, porque al fin y al cabo, pues tú eres un ejecutante, pero claro, si tiene que estar todo el programa lanzando música, entonces se convierte en sampler. Y yo no he visto a día de hoy ningún director o directora que sea sampler a la vez. Entonces, pero bueno, que es lo que... O un técnico de sonido, quizás, yo que sé, cualquier cosa. Sí, pero eso ya existe. O sea, ya hay técnicos de sonido, por ejemplo, en los telediarios, sin ir más lejos, en las noticias de Antena 3, esos separadores muchas veces de música entre bloque y bloque, eso lo lanza el técnico de sonido. ¿Por qué? Porque no merece la pena tener un sampler para lanzar 3 músicas, que es la de inicio, una en medio o alguna parte para un sumario, es decir, lanza la misma música o 2 tipos de música, pero normalmente es la misma, en 3 o 4 momentos de las noticias. Entonces, bueno, eso sí que un técnico de sonido lo puede hacer, incluso lo podría hacer un realizador, lo podría hacer porque es... Pero claro, eso no es sampler. Claro, eso es... sí. En el momento que compliques un poco la película, claro, ya necesitas a una persona. Ya tienes que decidir entre 30 músicas, entre ver qué pasa en el programa, entonces... Y yo creo que luego también hay una parte, abogando por el humano, es que tú al final como músico, como sampler, aprendes a leer e incluso a anticipar momentos. Totalmente. O sea, tienes que ir por delante, de hecho. Aprendes también culturalmente qué se puede poner, depende un montón de factores. Y la política de la cadena. La política de la cadena, un montón de cosas que tú dices, es alegre el tema, pero dependes cómo el estilo que yo pusiera aquí va a cambiar la película. Exactamente, lo estoy inventando de una manera o de otra. Entonces, esas cosas yo creo que al final son muchos de la reunión de escaleta, entender bien de qué va el programa, empaparte del ambiente que se respira, y todo eso al final son decisiones que luego tomas a la hora de musicalizar, de la misma manera que cuando estás haciendo música para cine, igual, o para un documental o lo que sea, pues ahí también tienes que entender bien quién es... Y qué es lo que quiere el director, porque, oye, es que, bueno, y tú lo sabes bien, y la gente que sea música que nos está escuchando, tú puedes crear una tensión de 30.000 maneras. ¿Cómo creas? ¿Con sonidos? La puedes hacer con una guitarra solo, o con una guitarra, con piano, la puedes hacer con un palo, un sintetizador, claro, con un palo, con una percusión, con lo que sea. Entonces, claro, tú puedes crear la tensión de 1000 maneras. ¿Y cuál es la sónica un poco que quiere el director? ¿O cuál es la estética musical de ese programa? Porque, por ejemplo, hay programas en los que a lo mejor el estilo es más moderno, porque el presentador es un chaval joven, y entonces el estilo de música no es lo mismo que un programa que esté destinado, por ejemplo, a personas más mayores, en fin, que todo ese tipo de cosas son cosas que uno tiene que tener en cuenta, y aún así es difícil acertar muchas veces, ¿no? No siempre uno tiene claro
vamos, que me pasa en mi día a día. No siempre uno tiene claro cuál es la música más apropiada para ese momento. Evidentemente la experiencia pues te ayuda, ¿no? Pero bueno, ojalá que dentro de 10 años pues podamos seguir hablando de que existe la profesión de sampler, vete a saber. Nunca. A ver, aquí esto es tirar una moneda al aire, un poco un poco lo que vemos y lo que podría pasar y tal. El futuro obviamente no tenemos la bola de cristal, ojalá que sí lo tuviéramos. Y además a mí ya los que me vais escuchando sabéis que me gusta hacer de abogado del diablo y siempre intento pues sacar un poco a ver y si pasa esto, ¿cómo lo ves, ¿no? Sí, tener un plan B. Yo creo que también es verdad que hay que estar preparado para los cambios, ¿no? En este sentido, tú, por ejemplo, te has hecho un experto en los cambios y yo claro. creo que has roto una barrera muy importante que es la del miedo, la de ya no tengo miedo, como acabas de decir, ¿no? Ya no tengo miedo a si hay un cambio y de repente el sampler deja de ser una opción, pues algo habrá. Me buscaré otra cosa. Claro, ¿no? algo habrá para lo cual a lo mejor no se llama sampler, a lo mejor se llama, pues no sé, lanzador de música de programas de inteligencia artificial, vete a saber. Eres el del prompt, claro. Vas haciendo prompt de lanzamiento, yo qué sé. Pero desde luego ya hay un bagaje que seguramente pues me va a situar en una posición más... Hola. Buenos días. Más ventajosa, ¿no? Porque por lo menos ya la experiencia en la tele ya la tengo. Entonces, bueno, y si no, oye, también te digo, si tengo que volver a ser profesor de autoescuela, pues... Eso ya no te lo quita nadie, tú tienes tus estudios y tienes tu formación. Claro, entonces, pues ya está ahí, oye, pues o como si tengo que tocar en una orquesta, o tengo que volver a... En fin, o dedicarme a la acupuntura, en fin. Desde luego, lo bueno que te ha permitido todo este trayecto, o sea, este camino, es que te has podido formar en muchas cosas y al final esas son puertas que tienes ahí abiertas, claro, que en un momento dado, también hablábamos mucho aquí en el podcast de la diversificación de los ingresos, ¿no? El intentar, y también tú mismo lo has comentado antes, el no tener los huevos en una sola cesta, eso es peligroso, sobre todo cuando eres freelance y no siendo freelance también, porque cuando uno está en un trabajo, excepto que seas funcionario y hayas opositado, se da una falsa seguridad que no existe, en claro. ese tipo de empleos, ¿no? Normalmente, bueno, 7 años, 8 años aquí seguro que... Pero nunca se sabe si la empresa va a quebrar, si de repente va a hacer una reestructuración empresarial y te pilla con 50 años y tú no estás acostumbrado a hacer esos quiebros ya, ¿no? Porque yo creo que ahí, eso sí que es peligroso, porque... Si tú esto ya has quitado los miedos, te sabes reconvertir, has vivido ya esta incertidumbre, no te afecta de la misma manera un cambio de ese calibre, ¿no? Si no estás acostumbrado a eso, si toda la vida has tenido o el mismo sitio al que ir, digamos, has acomodado tu vida teniendo esa fuente de ingresos estable y demás, y de repente pasa lo que sea y se te acaba yendo y bueno, a ver cómo te reconvierte. Y no te pilla entrenado, ¿no? Porque al final cuando uno está acostumbrado a estos cambios, que no te digo que seamos insensibles, ¿no? a esos cambios, porque afectan, claro que sí. Pero siempre tienes ahí unas herramientas que te has tenido que autocrear a lo largo de tu vida y ya está. Buenos días. En momentos necesarios, pues tiras de tu caja de herramientas y dices, vale, a ver, con lo que tengo y con lo que hay, ¿qué puedo hacer? ¿no? Y sobre todo porque creo que como ya lo has vivido y has salido bien, entre comillas, ¿no? Porque has dicho, bueno, yo ya me he visto en estas y al final, en ese momento lo pasé mal, lo sé, pero luego al final, mira, gracias a eso ha salido otra cosa y he hecho otra cosa. Entonces, creo que eso te ayuda en ese momento duro a decir, bueno, esto es una más. A estar un poco tranquilo y a confiar, claro. Exactamente. Claro. Sí, que luego a mí me pasa cuando esa etapa dura un mes, 2 meses, vale, cuando ya dices, hostia, llevo 4, a ver si va a ser esta la excepción. La última, a ver si esa es la definitiva. Entonces, bueno, siempre tienes esa... Tú, ahora que precisamente estamos hablando de un tema que creo que está interesante de tratar, hemos hablado de presente y futuro del sector del sampler, pero estamos hablando de esa parte de poder diversificar tus ingresos y también lo que pueda pasar, ¿no? El futuro, la incertidumbre del futuro, precisamente estamos tratando con la IA y tal. Bueno, sea la IA o sea cualquier otra cosa, al final no está garantizado que tú acabes siendo sampler y te retires siendo sampler. Claro que no.
¿Tú durante todo este tiempo has tenido o hay alguna herramienta que pueda ayudar a las personas que nos escuchan a nivel de crecimiento personal? Yo que sé, ¿has tenido que leer, estudiarte, o has ido a psicólogo? ¿Cómo has podido afrontar esos momentos, ¿no? De dificultad. Sí, o cómo has creado ese callo, ¿no? Por así decirlo. Claro. Bueno, yo creo que es una mezcla de varias cosas. Lo primero, por supuesto, la experiencia, ¿no? De la vida en sí, te va dando cierta experiencia, aprender de esos momentos, como tú dices, difíciles, no perder la confianza, que eso es fácil de decir, pero luego hay momentos. Entonces, yo creo que es una cuestión del propio crecimiento personal, en general, al final te afecta en tu ámbito personal y, por supuesto, tu ámbito profesional. Entonces, creo que el propio crecimiento personal te ayuda a llevar estas situaciones, ¿no? Pero para ese crecimiento personal, ¿tú qué has hecho? ¿Leías? O sea, ¿has leído y para ti has escuchado podcasts o pues has ido sí, a sitios de...? He hecho de todo, o sea, he hecho desde, como ya bien te dije, yo estudié medicina china, o sea, me metí mucho en el mundo, bueno, espiritual o energético. He leído mucho, si es verdad, me han interesado mucho esos temas. Me ha gustado, también he hecho temas de programación neurolingüística, de PNL, o sea, es algo que no como profesión, aunque casi, pero siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? El desarrollo personal, bueno, vamos a llamarle así. Y ahí pues he leído mucho, he visto muchas conferencias, pero eso luego cada uno tiene su propio camino. O sea, yo creo que el desarrollo personal nos lo va poniendo la vida en los momentos adecuados. Creo que es algo importante ver las dificultades como oportunidades, no como fracaso y no como mala suerte, ¿no? Hay veces que vemos, hostia, qué mala suerte que me he quedado sin trabajo, ¿no? Por decirte algo, ¿no? Es algo como muy... Lo primero que te viene, joder, sí, qué putada que se ha caído este programa, o qué putada que no me han llamado para este trabajo, o joder, esto yo creía que iba a ser para mí algo súper importante y luego no ha sido como pretendía. O sea, tendemos a ver las cosas así, ¿no? Como que mala suerte y yo creo que hay que tratar de darle la vuelta y decir, vale, pues voy a confiar que esto que ha pasado es importante para mí, bien por lo que tengo que aprender, con lo cual la próxima vez ya lo sé, o bien porque la vida me está llevando a otro camino que no entraba en mis planes, que ahora mismo no soy capaz de verlo, que ahora no lo veo, tranquilo, ya lo verás con el tiempo, y te digo, por mi experiencia, que siempre, sin excepción, lo terminas viendo. Puede tardar 2 años, puede tardar... O sea, de verdad, o sea, es que es algo que yo he verificado, no lo digo como algo que he escuchado, no, que lo he verificado yo, que cosas que me han pasado, que en el momento, pero desde lo más sencillo, o sea, desde el típico curro que has perdido, tal, o eso que te digo, dejar una gira, o cambiar de vida, en fin, pues creo que hay que confiar en que lo que pasa es siempre para bien, pero no puedes pretender verlo en ese momento, tienes que darte el tiempo suficiente para verlo con tiempo, ¿no? Y tú, para mantener tu trabajo a largo plazo, has hecho rutinas, pues yo qué sé, alimentación, ejercicio, para ti todo eso ha sido... Sí, no solamente para mantener mi trabajo, sino... Bueno, tu trabajo, sí, a mi largo bienestar, plazo me refiero, claro. Para poder vivir, ¿no? Claro, yo creo que eso es un hábito que todo en general, porque esto ya te hablo un poco más como terapeuta, lo que te voy a decir ahora. Vale. Hola, buenas. Creo que al final la vida todo es una cuestión de armonía, ¿no? Todo, desde la salud, o sea, desde el punto de vista de la medicina china, la enfermedad es un desequilibrio. Desde el punto de vista de la sonoterapia, la enfermedad es una desafinación, literal. ¿Por qué? Porque si todo es energía, el sonido es energía, nuestro cuerpo es energía, nuestros sentimientos son energía, en el momento en el que nosotros nos desequilibramos, y creo que todo el mundo entiende lo que significa desequilibrarse, es eso, simplemente eso que hemos hablado. Cuando tienes trabajo no descansas, cuando puedes descansar no tienes trabajo, entonces te preocupas porque no tienes dinero, cuando tienes dinero no tienes tiempo para gastártelo, en fin. Es complicado encontrar un cierto equilibrio en nuestra vida, porque es verdad que vivimos en una sociedad muy exigente. Entonces creo que para todo, y en especial para el tema del trabajo, ¿no?
hay que tratar de estar en armonía. Y ahí cada uno tiene sus pequeños hábitos, pero que es importante no perderlo de vista. En mi caso, meditar, por ejemplo, encontrar momentos de silencio, da igual la manera en la que medites, meditar puede ser esto, Pasear, ¿no? naturaleza, silencio, o sea, es la capacidad que tenemos de pensar correctamente puede ser un sinónimo de pensar positivamente o pensar con una alta vibración, ¿no? Esa capacidad viene muy determinada por nuestros niveles de energía. Muchas veces estamos después de un día agotados y hemos estado todo el día sentados. Y dices, ¿tú cómo puedes estar tan reventado si no he hecho nada? ¿No? Me he estado sentado, físicamente no estoy agotado. Lo que estoy es agotado porque mi mente, de hecho ya los chinos lo decían, el mayor consumidor que tenemos en nuestra mente es nuestro cerebro, nuestra cabeza. Entonces hay que encontrar momentos de silencio, momentos en los que uno pueda escucharse. Cuando tenemos tanto ruido mental, que es lo que más tenemos, ruido mental, tú puedes estar solo, puedes irte al Everest y estar solo y que no se escuche nada, pero tú tienes un ruido mental que no paras. Entonces eso es un desgaste de energía continuo. Entonces entras en un círculo vicioso de estoy agotado, pienso mal, como pienso mal me agoto más porque no veo salida, en fin, y ahí entras en un bucle. En un bucle. Entonces básicamente tú te has apoyado en estudiar pues con la sonoterapia, estudiar medicina oriental, que vamos enfocada a la energía, sí. Y todo eso un poco has ido entendiendo cómo funciona, entendiendo también, creo que has tenido que tomarte momentos de reflexión personal, de escucharte a ti mismo, ¿no? Sí. De decir, a ver, ¿qué estoy mal porque no encuentro trabajo o porque estoy en una etapa en la que estoy desbordado de trabajo y sé que esto a largo plazo es insostenible? Y entonces me imagino que ahí habrás tenido que ponerte el móvil en modo avión, buscar recursos, buscarte una manera de decir, voy a escucharme un momento a ver qué es lo que pasa aquí y a dónde voy, ¿no? Claro, yo, mira, una persona que sigo mucho porque me parece muy interesante todo lo que habla, que es Gonzalo López Fraile. Él dice, en la vida hay que saber de muchas cosas, sobre todo tienes que saber de tu trabajo. Vamos a parar aquí. Vamos a parar aquí, que pasa el coche. En la vida hay que saber tienes que saber de tu trabajo, ¿no? Tienes que estar preparado para el trabajo, pero tenemos que saber de la vida, ¿no? Tenemos que saber gestionar porque el trabajo no está aparte de nuestra vida, forma parte. Entonces, es inherente a nuestra capacidad de afrontar problemas o dar soluciones, ¿no? La creatividad, al fin y al cabo, no es solamente creatividad cuando haces una canción, tú tienes que ser creativo para momentos de dificultad, buscar soluciones fuera de tu caja, de lo conocido. Entonces, para todo eso, yo al final a la conclusión que llegué es que hace falta tener energía suficiente para que mi mente piense de manera clara, no piense... Entonces, pues a mí me ha ayudado el deporte, me ha ayudado la naturaleza sobre todo, porque es que te vuelves a conectar. O sea, esto que voy a decir es algo que yo cuando he dado clases de sonoterapia lo he dicho, estamos en la era de la comunicación, de la conexión, pero es el momento yo creo que de la historia del ser humano que estamos más desconectados de nuestra verdadera esencia, ¿no? Incluso entre los propios individuos, David. Claro. Precisamente este podcast surge por esa necesidad que yo veo en el mercado, donde al final sí, te mandas un WhatsApp y hablas con quien sea, pero realmente estamos muy solos. Estamos muy solos, curramos solos y estamos no solamente desconectados, que esto es lo triste, no estamos desconectados solamente de los demás, aunque nos parezca que tenemos 300.000 millones de amigos. Estamos desconectados de nosotros mismos, que eso es lo grave. O sea, muchas veces, y ya voy un punto más allá, o sea, cuando te empiezas a agotar de tal manera que empiezas a ponerte malo, el cuerpo te da señales, pero es que muchas veces, ¿qué es lo que hacemos? Me tomo la pastilla porque tengo que terminar el arreglo, que lo tengo que entregar mañana. Me tomo un café y tiro para adelante. Oye, sí, es que llevo una semana con tanto estrés que no duermo. Bueno, me tomo un Lesatin y me quedo dormido. Eso es el camino directo
al fracaso. A la enfermedad y a que Claro. no te puedes dedicar más a ello, desde luego. Claro, porque además, eso sí que te puedo hacer un vaticinio. No sé qué va a pasar con la inteligencia artificial, pero desde luego en el futuro yo creo que una de las profesiones del futuro va a ser, o es, si no lo es ya, psicólogo, terapeuta, porque es que cada vez estamos peor, cada vez hay más enfermedades de tipo mental, cada vez, porque estamos sometidos a una ansiedad que no es natural. La ansiedad, el estrés es natural, ¿no? Para un momento determinado, para salir huyendo, pero no para mantenerlo de manera constante. Ese estrés crónico nos va matando poco a poco, pero como es muy poco a poco, pues parece que no pasa nada. Y sobre todo cuando eres joven, tu cuerpo tiene una capacidad de resiliencia brutal, pero ya a partir de una cierta edad, ojo, ¿sabes? Y luego toda esa capacidad que ha tenido de cuando eres joven de aguantarlo, luego pasa factura, obviamente. Sí, pasa factura, pero sobre todo si no eres capaz... tiene memoria, ¿sabes? Claro, sí, empiezan a salir cosas que dices, hostia, pero si ahora yo ya estoy... Aquí, que Paramos está aquí. bonito. Ah, genial. Entonces creo que bueno, pues es un punto de vista interesante, ¿no? El no separar, porque parece que separamos el trabajo, no, el trabajo está dentro de nuestra vida personal y sinceramente para mí es fundamental, y no solamente en los momentos difíciles, o sea, porque en los momentos difíciles tú tienes que estar preparado para los momentos difíciles, pero es que esto como se dice, ¿no? Los incendios se previenen en invierno, ¿no? Sí, no... Porque en invierno tú tienes que limpiar los bosques para que luego... Pues esto de alguna manera tú no puedes esperar a prepararte para esos malos momentos en los malos momentos, ¿no? Yo creo que eso tiene que ser algo que va contigo, en el que tú tienes tus hábitos, ¿no? Y en los momentos difíciles, pues tira de ahí. Oye, ahora hay un momento difícil, no pasa nada, tranquilidad, me dedico a mí, me dedico a pensar de manera correcta, a confiar y bueno, pero me parece interesante este tema. Vale, o sea que yo un poco quería sacar este tema a relucir porque es una cosa como que de la que poco se habla realmente. Sí. Y va ahí un poco inherente a la profesión de ser freelance, ¿no? En cuanto a esa inestabilidad, momentos que son cosas que son inevitables. Siendo honestos, son momentos donde hay mucho trabajo, donde por mucho que aprendas a delegar, al final sigue teniendo el peso y la responsabilidad de, oye, se lo has mandado a otra persona, al final estás pendiente, cuesta mucho desconectar. Yo lo comentaba en uno de estos podcasts, en uno de estos episodios, decía, yo creo que nunca dejo de trabajar. Mi mente está 24/7. El freelance está trabajando o buscando trabajo, o pensando en el trabajo que hizo o en el que va a venir. Exactamente. Sí, es así. Y no tenemos vacaciones, ya no solamente porque en muchos casos no te las pagas, o sea, tus vacaciones es voluntariamente me voy al paro, ¿no? Esas son tus vacaciones. Pero en ese momento, y a mí me ha pasado, hay una sensación de estoy perdiendo dinero, estoy dejando de ser productivo. Te sientes culpable. Entonces no disfrutas, porque en el fondo estás deseando, por un lado, lo estás disfrutando, pero por otro lado estás deseando que llegue el día para empezar a currar y sentirte bien. Entonces es un trabajo jodido, ¿eh? Eso. Es una cosa que creo que a nivel psicológico hay que trabajarlo mucho. Sí. De hecho creo que vamos a poner la cámara al revés porque para allá está lo más feo. Ah, vale. Sí, y la ponemos para acá. El caso es que es un trabajo que desgasta mucho en ese sentido, que hay que estar muy fuerte psicológicamente, y para prepararte de esa manera psicológicamente, pues normalmente suele hacer falta estudiar, conocerte. Conocerte es importante, claro. Tener tiempo para sacar para eso, para saber leerte y demás, ¿no? Porque si no, entras en un bucle de hago, no sé qué por qué me pasa, me encuentro mal, no sé qué, y normalmente acaba en un momento de quemarte. Claro. Y o se abandona ahí. Sí. O te conviertes en un amargado dentro del sector, ¿no? Sí, no, y mira, yo pongo un símil con esto, por ejemplo, con la Fórmula 1. O sea, los pilotos en algún momento, quieran o no quieran, tienen que parar a boxer, tienen que parar a cambiar los neumáticos, tienen que repostar, porque si no lo hacen, ¿no? Con el afán de, no voy a parar porque es que estoy perdiendo tiempo, se van a la mierda. Claro, sí, en una curva se les revienta un neumático o se quedan sin gasolina. Entonces creo que es muy necesario en este caso el símil
con nosotros sería en qué momento mi nivel de energía, si sigo a este ritmo, mi nivel de energía me va a llevar a una consecuencia, no sé cuál, de salud, a lo mejor de mal humor, me voy a pelear con mi pareja, me voy a pelear con el jefe, voy a mandar a tomar por culo al realizador cuando me diga que no ponga esa música, porque estoy de mal humor, porque estoy cansado, en fin. Entonces creo que es muy, muy importante para que tu carrera se prolongue, porque esto no se trata de hacer las cosas bien un mes, ¿no? Se supone... Pensar en el largo plazo, En el largo ¿no? plazo, claro, claro. Que yo creo que eso es una cosa que también normalmente no solemos pensar, entender que esto es una maratón, no es una Si quieres carrera... seguir dedicándote a esto, por supuesto, claro. O sea, porque además un trabajo te va a llevar a otro. Si yo hago bien este trabajo, pues a lo mejor mañana, lo que hablamos antes, gracias a este trabajo me han conocido y mañana sale otro trabajo, que yo ahora mismo no sé ni que va a salir, pero se acuerdan de mí. Y al final no se van a acordar de mí solamente porque yo hice muy bien mi trabajo, de que puse la música adecuada, sino que fue un tío que no di problemas, que no iba a amargar el trabajo, proactivo, siempre dispuesto a remar a favor, ¿no? Entonces yo creo que todo eso te lo da tu manera de ser, sobre todo, y tu actitud ante la vida en general, ¿no? Y sobre todo yo creo que eso, por eso quiero hacer un poco hincapié en esto, por aprender a tomarte las cosas, aprender a encontrar el punto dulce, que es un poco de lo que va todo este podcast, de intentar encontrar el concepto Ikigai, ¿no? También, sí, qué es lo que te puedes dedicar, con qué te sientes realizado, porque yo por lo menos pienso, y bueno, a la vista, a los datos me remito, nuestra vida son 8 horas dormir y 8 horas trabajar. Sí, normalmente 8 horas pues está establecido, se puede trabajar 6 y ser igual de productivo, o 4, ahí no me meto, pero sí que el trabajo es gran parte de nuestra vida y además nos va a acompañar durante muchísimos años, ¿no? Claro, claro. Y si no eliges bien un trabajo que medio que te desarrolle también a nivel personal, te suponga retos, sí, y te haga crecer, suele ser una fuente de frustración bastante grande. A largo plazo sí, porque... Hola. Muy buena. A largo plazo es una fuente de frustración porque, oye, durante un tiempo uno puede hacer un trabajo... ¿Sonidos o imágenes? De todo un poco. Esto hace de todo. A disfrutar. Hasta luego. Que a corto plazo uno puede hacer un trabajo, bueno, pues que no termine de llenarle. O sea, evidentemente hay trabajos, como digo yo, de pan y mantequilla, ¿no? Que eso lo hago porque me da dinero, pero no se puede mantener o sea, por ejemplo, estar en una gira, como me pasa a mí, si tú la largas por miedo a ver si no me van a llamar para otra, antes o después hace que tú en esa gira estés a disgusto. Y eso ya se extrapola a toda tu vida, ¿no? Y además yo creo que en ese punto lo comunica, a todo. Acabas comunicándolo al resto de compañeros, se nota y genera... Bueno, David, vamos a terminar aquí. Yo creo que hemos tratado un poco de todo. Sí, hemos también querido tratar esa parte de salud mental porque sé que tú lo has estudiado muy en profundidad, das charlas sobre eso, has estudiado el poder que tiene el sonido para poder sanar ciertas cosas. Y yo creo que eres un perfil muy interesante por lo que te decía al inicio. Eres una persona polivalente, has probado muchas cosas, no has tenido miedo, no quiero decir no has tenido miedo porque el miedo lo has tenido, pero has tenido la valentía de decir, pues vamos a probar y no me quiero quedar con el y si lo hubiera hecho en cada momento de tu vida. Cada vez que te ha apetecido probar algo, has encontrado que hay un techo que te está frenando, has buscado una manera de salir hacia otra cosa, ¿no? Sí. Creo que también hemos tratado de una manera bastante específica cómo funciona el mundo del sampler, que para muchos sería desconocido, y también cómo tu visión del futuro, y a partir de ahí pues ya hemos estado un poco hablando de esa inestabilidad y tal, cómo se lleva a nivel psicológico y cómo intentar dentro del mundo freelance y dentro del mundo de la dificultad que tiene muchas veces estas idas y venidas, este carrusel de proyectos, esto sale, esto se cae, cómo intentar gestionar un poco a nivel personal eso, porque como no aprendas a gestionarte bien y a conocerte bien como tú eres, al final yo creo que eso tiene las patas muy cortas. Acabas por A por B, acabas saliendo y la vida al final te va a llevar a una situación en la que tengas que aprender sí o sí. O sea, eso no te va a dejar salida. Total. Y entonces, para todas aquellas personas que quieran seguirte, conocerte un poco más, investigar sobre ti, lo mismo hay alguien que esto de la sonoterapia le ha resonado o quiere leerse tu libro, claro, o cualquier cosa,
¿cómo te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden Pues mira, la manera más sencilla es a través de Instagram, que es @DavidVillarSonoterapia. Yo lo dejaré en la descripción. Tú lo dejas ahí y bueno, pues ahí me pueden escribir por privado y normalmente es la red social que más uso. Luego tengo una página web, pero bueno, básicamente ahí está un poco, que es david-villar.es, pero casi mejor a través de Instagram. Vale. Esos son los dos sitios que yo voy a dejar. Mira, nos quedan 2 minutos. Venga. ¿Tú crees, me gustaría, tú crees que tienes algún libro de cabecera, un podcast, una cosa que pueda recomendarle a la audiencia que digas, oye, a mí esto me cambió el chip, o esto a mí me ha servido cuando, yo qué sé, algún punto? En algunos momentos. Sí, sobre todo a nivel personal, más que profesional, porque bueno, sí, claro, he leído libros, ¿no?, sobre música, sobre tal. Pero a nivel personal, hay uno muy sencillo de leer, me refiero, que es el monje que vendió su Ferrari. Lo he leído, muy bueno. Creo que es un libro obligatorio para iniciarse un poco y que te da un sentido muy real, ¿no?, de la vida. Ese sería uno de ellos. Luego hay otro que es un poco más profundo, que se llama Conversaciones con Dios, que ese ya es un poco más profundo a nivel espiritual y tal. Y luego me gusta mucho, por ejemplo, Borja Vilaseca, ¿no?, un poco su visión sobre la vida y tal. Pero yo recomendaría a la gente leerse el libro del monje que vendió su Ferrari. Luego, por supuesto, ¿no?, el de los 7 hábitos, ¿cómo se llama? 7 hábitos de las personas altamente efectivas, no sé qué, sí, bueno, lo buscaré. Lo buscaremos, sí, no me acuerdo exactamente. Y os pondré exactamente cuál es, porque... Sí, ese, por ejemplo, también está... Para crear hábitos, ¿no? Para crear hábitos saludables y hábitos que te encaminen a tu objetivo, ¿no? objetivo. A tu objetivo. Entonces, bueno, eso sería un poco así, de primera lo que se me viene, ¿no? Vale, bueno, pues vamos a cerrar aquí este podcast, esta segunda parte de la entrevista, y a David como invitado. No quiero terminar sin darte las gracias por tu tiempo, porque sé que tienes 20.000 cosas, no me has puesto en todas facilidades, la verdad, sé que es un proyecto diferente, el de, oye, te voy a sacar de casa, tal, te voy a llevar a la sierra. Nada, que por suerte David vive cerquita de por aquí y estamos, ya veis, esto está a como una media hora de Madrid más o menos, sí. Y esto es plena naturaleza, es una maravilla, la verdad. Y bueno, quería agradecerte tu tiempo y también que hayas podido aportar a la audiencia de Escala Freelance pues tu experiencia y tus conocimientos y demás. Y bueno, aquí terminamos, la verdad que con un paraje inmejorable. Hemos pasado un poco de frío en la primera parte de la entrevista porque, bueno, era muy temprano, pero ahora mismo hace un día brutal. Sí, espectacular. De hecho, hace hasta calor ahora. Hace hasta calor, de otoño. Hemos podido ver vaquitas y yo la verdad que he aprendido mucho de ti, de tu historia, y creo que hemos sacado puntos muy importantes. Y nada más, aquí cerramos. Muchas gracias. Bueno, espero que te haya gustado este episodio, que te esté gustando el contenido, y si es así, simplemente te pido que te suscribas al canal, que te suscribas donde lo estés escuchando, donde lo estés viendo, que comentes, que nos dejes comentarios para ayudarnos con el algoritmo a que cada vez tenga más alcance este proyecto y así poder seguir atrayendo a grandes profesionales del sector audiovisual y seguir generando una comunidad cada vez más grande de profesionales. Así que solo te pido un segundo de tu tiempo, un comentario, un like, un compartir, lo que sea que nos ayude con el algoritmo para que entre todos hagamos de Escala Freelance una gran comunidad audiovisual.